Muy buenas a todos aquellos que os unís a nosotros a través de los medios diocesanos, Canal Diocesano y Radio Santa María, y también a todos los presentes que estáis hoy aquí en el Salón de Grados de nuestro Seminario Mayor de Toledo. Bienvenidos a este curso que organizan las Ciencias Religiosas, el instituto que tenemos en la Diócesis de Toledo para formar en teología a todos los laicos, a todos aquellos que pasáis por nuestras aulas para recibir una formación filosófica y teológica competente. Bueno, pues vamos allá, porque en este curso, durante este año, estamos reflexionando sobre diversos aspectos de lo que supone ser sacerdotes. Todos nosotros, por el bautismo, poseemos el sacerdocio común, pero esto implica también la misión de ser profetas en nuestro tiempo. Por eso vamos hoy a hablar de la dimensión profética de ser cristiano y también, obviamente, cada vez que leemos los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, en ellos vemos anuncio, pero también pasión, persecución, y cómo la Iglesia sufre en el mundo precisamente porque no es del mundo. Pues vamos allá con ello. Va a ser Inmaculada, nuestra subdelegada de Apostolado Seglar, la que va a presentar al ponente que nos acompaña esta tarde, de sobra conocido por todos, don Jaume Vives. Inmaculada. Buenas tardes, bienvenidos también desde la Delegación de Apostolado Seglar. Y bueno, pues os presento a Jaume Vives. Bueno, él pone en su página web que es el periodista de la barba larga y descuidada, pero yo creo que ahora ya la tiene bastante bien. Bueno, él es de Barcelona, aunque ahora vive en Madrid, y está casado, tiene 2 niños pequeños, o sea que yo creo que ahora es su familia su principal tarea. Y es periodista y bueno, a Jaume yo creo que sobre todo le conocemos pues, por sus ensayos, por sus artículos, por sus libros, su documental de Guardianes de la Fe sobre los cristianos perseguidos en Irak, últimamente también pues, por el diseño de esas campañas de ACDP, ¿no? Que no dejan indiferente a nadie. Y bueno, creo que Jaume es una persona pues sencilla, inquieta, elocuente, pero sobre todo hay algo que le define especialmente, ¿no? Y es de lo que viene a hablarnos hoy, que es esa dimensión profética y de denuncia que los laicos tenemos por nuestro sacerdocio común y con la que él está pues especialmente comprometido pues a través de esa mirada que tiene hacia los pobres y hacia los cristianos perseguidos. Así que muchas gracias, Jaume, por estar aquí con nosotros. Encantados de tenerte y nada, pues adelante. Empieza la turra. Perdonadme, solo una cosita, si necesitáis algunas sillas más, podemos tomarlas del salón de actos, no hay ningún problema. Nada, pues muchas gracias, buenas tardes, gracias por pensar que era mejor estar aquí que haciendo la siesta, paseando por Toledo o descansando en casa. Es decir, que estoy un poco enfadado, porque la última vez que vine a Toledo fue en julio, que Toledo, a partir de junio, julio, es algo parecido al infierno, o sea, la gente se va cayendo por las calles. Además me ha tocado venir a varias ordenaciones sacerdotales, entonces no sé si tengo un buen recuerdo o un mal recuerdo de esos momentos, porque el calor es bastante infernal. Y entonces yo les dije, a ver si la próxima vez que me invitáis en invierno. Y me invitaban en marzo, o sea, la cosa está bien, primavera tal, pero o sea, creo que hoy es el día más caluroso del año y la verdad es que un poco enfadado por eso, ¿no? Porque venía yo con ganas de pasar un poco de frío y no hay manera de venir a Toledo y estar a gusto con el clima, ¿no? Pero bueno, os compadezco. Al principio tengo que decir que pensé que me habían invitado a dar esta charla por la barba, luego me la corté y vi que no cancelaron la charla, entonces entiendo que no es por la barba. La verdad es que los que me han precedido y los que vendrán después es gente realmente preparada. Yo supongo que estoy aquí un poco pues, para una cura de humildad y para subir la moral al resto de compañeros que han hablado y que van a hablar. Entonces, no voy a daros una... Me consta que aquí hay estudiantes de ciencias religiosas, ¿no? De teología, bueno, pues vais a ver que o sea, no voy a dar mucha teoría, ¿no? Cada uno, para ser feliz es importante uno conocer cuáles son sus limitaciones, ¿no? Y entonces, creo que no vengo a hablaros, o sea, no creo que hoy os vayáis sabiendo más, ¿no? Y está bien saber más, pero creo que es más importante querer más, ¿no? O sea, querer más al Señor. Entonces, y lo que voy a intentar hoy es contaros un poco cómo a través de mi vida ha habido distintos profetas, ¿no? Que me han ido acercando al Señor y que me han ido predisponiendo el corazón para acercarme nuevamente al Señor, ¿no? Porque al final el profeta es eso, ¿no? O sea, nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, y el profeta es el que habla de Dios y de las cosas de Dios, ¿no? Y el que con su vida y con sus obras da testimonio de Dios. Entonces,
Y claro, y luego eso, que puede parecer, pues, que no es una cosa opcional, es decir, es una cosa que es una misión, es casi una obligación que tenemos, ¿no? Que es una obligación que también es algo que tendría que salir bastante solo de nuestro corazón, porque cuando uno está enamorado del Señor, cuando uno conoce un tesoro, lo normal es que quiera hablar de ese tesoro a absolutamente todo el mundo, ¿no? Lo raro es que uno descubra un tesoro y le dé vergüenza hablar de ese tesoro, ¿no? Ahí es cuando quizás algo falla, cuando quizás alguno pues todavía realmente no ha descubierto, ¿no?, ese tesoro. Pero claro, hablar de ese tesoro, ¿no?, hablar de Dios y de las cosas de Dios, pues en el pack, ¿no?, pues lleva también algo que va pues en el oficio, ¿no?, que es el martirio. O sea, es importante no olvidar que a nuestro maestro lo crucificaron, ¿no?, y era bastante mejor que nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa, luego lo tocaremos más a fondo, ¿no?, pero creo que es importante como tener esto muy presente y no vivir, no consagrar nuestra vida a ver cómo puedo conseguirlo para no sufrir, para estar bien, para caer bien, para conseguir un poco el aplauso del mundo, porque esto no ha sido así desde que hay iglesia y no será así mientras haya iglesia, ¿no? O sea, están las Escrituras: por causa de mi nombre os perseguirán, ¿no? Entonces uno tiene que entender eso, ¿no?, que está llamado a hablar de Dios y de las cosas de Dios, y que hablar de Dios y las cosas de Dios no sienta bien. O sea, hay hoy una distorsión de lo que es el amor, ¿no? O sea, hay una idea del amor y de la libertad distorsionadas, y eso convierte la doctrina católica en algo cruel, ¿no? Y entonces uno, pues cuando habla de Dios y de las cosas de Dios, se convierte en un tipo cruel, o sea, en un tipo que la sociedad rechaza y en un tipo pues que cancelable y perseguido, ¿no? Pero tenemos que pensar que, bueno, aunque para la sociedad la doctrina católica sea algo cruel, más cruel sería callar la doctrina católica, o sea, dejar de hablar de Dios para evitar ese rechazo, ¿no? O sea, sería por nuestra parte pues un gesto egoísta, ¿no? O sea, ese tesoro que hemos recibido, pues quedárnoslo para nosotros, ¿no? Que luego, por otro lado, aparte de cruel, creo también es una cosa un poco ridícula. Me han dejado aquí unas ¿cómo se llama esto? Unos alicates, no sé qué hacían aquí, pero me da bien porque como soy muy nervioso y además hoy me he tomado un café, pues si no tuviese eso en la mano, a lo mejor ahora estaría, no sé, dando saltos por aquí detrás. Ya me he olvidado de lo que iba a decir. Eso también me pasa a menudo. Si me salgo del hilo, ya es difícil que vuelva. Bueno, da igual, me invento otra cosa y seguimos. Y luego hay otra cosa que va en la línea, ¿no?, de lo que os decía o sea, que está bien saber, pero más importante es querer. Esta semana me leía un libro que, si no os lo habéis leído, os lo recomiendo. Es una novela muy cortita, se lee muy fácil, de Miguel Delibes, que es El disputado voto del señor Cayo, que la verdad es que es un libro entrañable. O sea, yo me acuerdo que, o sea, las noches de esta semana me he ido a dormir, cerraba el libro con ganas de cerrar los ojos y ponerme a pasear por Cureña, ¿no?, que es el pueblo del señor Cayo. Y es bonito porque es año 1977, primeras elecciones municipales, empieza ahí pues el negocio de la política, ¿no? Todos quieren pues conseguir votos, ¿no? Bueno, y entonces pues un grupo ahí de tres señores de un partido se van por los pueblos a conseguir los votos de los garrulos del pueblo, ¿no? Para ellos son garrulos que necesitan ser civilizados, ¿no?, y que están como asilvestrados. Y entonces llegan a un pueblo que es Cureña, en el que está el señor Cayo, su mujer, que es sorda y muda. Bueno, de hecho es sorda, entonces no hace como sonidos guturales, o sea que no puede hablar con su mujer, y el único vecino que hay en el pueblo no se soportan, ¿vale? Entonces el tío está ahí pues más colgado que un fuet. Él te cuenta que baja a hablar un párrafo, dice, bajo a hacer un párrafo una vez cada 4 semanas con el tío que baja, no sé si los periódicos o el pan al pueblo de al lado y tal. Y es bonito porque llegan 3 tíos sofisticados, ¿no?, pues que han estudiado mucho, que han pensado mucho, que son unos triunfadores. Uno va para diputado, la otra va para diputada, los otros no sé cuántos, ¿no?, pensando que le van a descubrir la vida a ese gañán de pueblo, que es un tío sencillo y que no tiene pues ningún estudio, que no tiene absolutamente nada. Y de repente ven cómo el señor Cayo cada vez les va cautivando más,
porque es un tío pues, que no tiene ni idea de política, de lo que pasa en su país y mucho menos de lo que pasa en otros países, pero es un tío que tiene un tremendo apego a la realidad, ¿no? Y es un tío que sabe absolutamente la función, el sentido, la esencia de todo lo que le rodea, de las flores silvestres, de los animales, del tipo de roca, sabe o sea, de la ermita del pueblo, de su mujer, ¿no? Y es bonito porque, claro, se van cautivando, intentan engatusarle, ven que es imposible, porque o sea, el tío realmente vive apegado a la realidad, ¿no? O sea, tiene un profundo sentido común, y al final, cuando se van del pueblo, van dos chicos y una chica. Los dos chicos cogen una cogorza pero impresionante, o sea, que no se aguantan de pie. Y entonces habla de Libes, ¿no? De cómo a Víctor, que es uno de esos políticos, le coge como una borrachera lúcida, ¿no? Y entonces es como, o sea, él está como atormentado porque se siente un estafador, ¿no? Que él, que es un desgraciado, está yendo al pueblo a intentar engañar a un tío que sabe mucho más que él de qué va la vida, ¿no? Y entonces la frase final, que es muy bonita, es: hemos venido a redimir al Redentor, ¿no? Dice, él es como Dios, sabe hacer todas las cosas. Y nosotros solo podemos ofrecerle palabras, palabras y más palabras, ¿no? Y entonces acaba diciendo, si hubiera una bomba atómica que de repente pues destruye todo el planeta, ¿no? El famoso meteorito que todos estamos esperando que algún día venga y acabe ya con este valle de lágrimas, y quedásemos solo el señor Cayo y yo tendría, el señor Cayo a mí no me necesitaría para nada, pero yo tendría que ir corriendo, arrodillarme delante del señor Cayo y pedirle que me diese de comer y me enseñase a cultivar la tierra, ¿no? Entonces, esto os lo decía porque el libro me ha gustado y me apetecía hablar de esto, y también os lo decía por eso, ¿no? Porque creo que está bien saber y formarse, y aquí hay varios seminaristas que están pues, en ese momento, pero lo importante es, o sea, profundizar en ese amor al Señor, o sea, enamorarnos cada día más del Señor. Porque es importante no olvidar que no estamos aquí ni para ser el mejor abogado, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, el mejor no sé cuántos. O sea, estamos aquí para ir al cielo y para que nuestros hijos que son de Dios vayan al cielo, ¿no? Entonces, todo lo que no hagamos para eso, pues es perder el tiempo. Y está muy bien que uno pues, quiera tener un buen futuro profesional, tener una buena carrera, conseguir un buen colegio para sus hijos, pero es importante no perder la meta, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer hoy, por si sirve, y espero que sirva, y si no, pues bendito sea Dios, es contaros lo importantes que han sido en mi vida esos profetas, ¿no? Esas personas que en momentos de oscuridad, y cuando quizás era más fácil callar y no decir nada, pues me han hablado de Dios, de las cosas de Dios, y con su vida me han dado testimonio, ¿no? del amor de Dios, ¿no? Entonces, para eso os voy a contar un poco mi vida, y ya lo siento que hayáis venido aquí a escuchar la chapa de mi vida, pero es lo que me sé y lo que me conozco, así que os pido disculpas. Entonces, no, o sea, os voy a contar muy rápidamente. O sea, yo nací en una familia católica muy católica, o sea, una familia maravillosa, más de una familia muy extensa, o sea, con 4 abuelos, como todo el mundo, pero muchos tío-abuelos, muchos tíos, muchos primos, y una familia en que pues, nuestros abuelos, o sea, irrigaron la fe a toda la familia, ¿no? Con tíos misioneros, tíos, abuelos, pues, que no fueron mártires porque el Señor pues así lo dispuso, pero a muy poquito de ser mártires, o sea, pues muy bonito, ¿no? O sea, ver cómo el Señor era el centro de todo, ¿no? Y entonces eso que yo lo viví en casa de muy pequeño, lo viví con mis padres, o sea, a mis padres fueron profetas, o sea, a mis padres les importaba relativamente poco las notas que yo sacara, pues sí, te dicen que estudies, ¿no? Que no seas un holgazán, pero a mis padres lo que les ha hecho sufrir es cuando yo me he alejado de la iglesia, o sea, lo que mis padres les turbaba era que su hijo perdiera la fe, ¿no? Que sacara mejores o peores notas, pues sí, pues bueno, pues todo el mundo quiere que su hijo sea buen estudiante, pero no. Y eso, pues yo lo vi en casa, ¿no? Y también lo vi, por ejemplo, en el colegio. O sea, yo fui a un colegio, no voy a decir a cuál, pero fui a un colegio y cuando entré era más o menos católico. Durante mi estancia en el colegio, un poco menos católico, y ya cuando me fui, pues ya era un colegio pseudo-católico, ¿vale? Ahora debe ser un colegio ateo militante, no lo sé. Bueno, yo me acuerdo cuando entré que
o sea, las monjas eran monjas. Luego, pues ya se quitaron el velo y cuando salí iban más a la peluquería que mi madre, ¿no? Y me sabe mal, pero como no digo colegio ni digo nombres propios, pues bueno, es una cosa como muy general, ¿no? Que tampoco creo que sea como específica de mi colegio, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo, pues en el colegio ya empezaban a haber cositas que a mis padres no les gustaban, ¿no? Pues de repente había una semana entera para no sé qué del carnaval, pero luego cada vez iban quitando más misas del colegio y la oración de las mañanas pues ya quizás no hace falta, bueno, cositas, ¿no? Y dices, pues, ¿por qué? ¿No? Y entonces el APA, en teoría era el APA pues, de las familias católicas del colegio, y entonces yo tengo el recuerdo, ¿no?, de mis padres yendo al colegio y decir, oye, o sea, esto creemos que es importante para la fe de nuestro hijo, esto no, o sea, ¿qué? O sea, digo, vamos a hacer bien las cosas, ¿no? Y claro, mis padres quedaban como los raros del colegio. O sea, no eran los católicos, eran, no sé, pues los ultracatólicos, los frikis, los tíos que se habían pasado de frenada. Tampoco es que exigieran que nos repartieran cilicios en la entrada del colegio, ¿eh? O sea, digo que eran como cosas muy... Y a ellos nunca les importó, bueno, pues quedar mal ante otros padres, que eso... Yo soy padre de niños aún muy pequeños, supongo que cuando vaya al cole me lo encontraré, pues no sé si voy a ser capaz de tener esa fe, ¿no?, y esa relación con el Señor tan cercana como para que me dé igual lo que pues, el padre de un compañero de mi hija pueda pensar, ¿no? Luego también, pues, por ejemplo, mi madre, ella trabajaba catalogando libros, discos y DVDs que luego se distribuían a todas las bibliotecas de Cataluña, ¿no? Y entonces a veces a mi madre pues, le llegaban libros o CDs que decía, pues eso, tendría que estar ardiendo en una pira sacrificial, ¿no?, y no en una biblioteca, ¿no? No tendría que estar. Y entonces decía, pues yo eso no lo voy a catalogar, ¿no?, porque eso no tendría que estar al alcance de un niño o de nadie, ¿no? Y entonces mi madre estuvo 40 años en ese trabajo y durante 40 años fue la católica del trabajo y durante 40 años nadie quería desayunar con ella. O sea, y sí, tenía algún amiguito y tal, pero era, bueno, pues ahí, ¿no? Y entonces, claro, dices, o sea, qué importante es el Señor para mis padres, hasta el punto de que estás dispuesto a pagar un peaje de durante 40 años vivir pues rechazado, ¿no?, y vivir pues como un apestado, ¿no?, en el trabajo, que son 40 años, que se dice rápido, pero 40 años es toda una vida, ¿no? Y entonces yo crecí en una familia así, una infancia pues muy bien, muy feliz, tengo muy buenos recuerdos, con comidas familiares gigantes, con sobremesas que terminaban prácticamente al día siguiente, pues haciendo las gamberradas que todos los niños hacen y que está muy bien que las hagan, siempre pues con unos límites, quizás hay cosas que tal, pero bueno, travesuras, ¿no? Y entonces, claro, fui ya saliendo de la infancia y entonces ya pues 12 años, 13 años, y entonces a mí una cosa que me sigue costando, que siempre me ha costado, ¿no?, pues que es como bueno, entender que hay alguien que está por encima tuyo, ¿no? Hay una jerarquía, hay una autoridad y tú pues debes un respeto a esa autoridad y te tienes que someter a esa autoridad, ¿no? Y eso es muy bueno. O sea, muchos de los problemas que tenemos en las familias, en los colegios, es precisamente que no hay autoridad, ¿no? O sea, que nadie piensa que tenga que someterse a una autoridad, ¿no? Que sea bueno que haya una jerarquía. Entonces, a mí la verdad es que eso es algo que siempre me ha costado. Con el tiempo ya pues uno se casa tal y al final pues no te queda otra que pues irte acostumbrando, ¿no? Y entonces, no ríais porque es muy duro, ¿no? Y entonces, allí, claro, ahí se juntaba, ya os decía que yo vengo a hablaros de mi vida porque no soy muy inteligente, entonces tampoco os puedo aquí soltar un tratado de teología, pero sí que siempre he sido espabiladillo, ¿no? Me he sabido pues, buscar la vida, ¿no? Y entonces, claro, yo ya de pequeño, en ese momento, la autoridad son mis padres, ¿no? Esa jerarquía, o sea, ese poder que me va generando un rechazo, porque son los que me dicen qué tengo que hacer, cómo tengo que vivir, ¿no? Y entonces, y como soy un poco espabilado, un poco cabroncete, pues yo ya empiezo a, pues bueno, pues a rebelarme contra mis padres, ¿no? Y esa como rebelión contra mis padres, poco a poco en mi corazón, pues se va transformando como en odio. Y entonces yo acabo viendo a mis padres como el enemigo a batir, ¿no?, que son los que me impiden pues, tener una vida pues, a mi gusto y a mi medida, ¿no? Y entonces ya con 13 años la relación en casa se hace muy complicada. O sea, yo me acuerdo
sea, yo con 13 años me voy de casa. Yo tengo el recuerdo cuando conocí a mi mujer, que su hermana pequeña tenía 13 años. Claro, yo veía a su hermana pequeña y decía, joder, o sea, es una niña, ¿no? Entonces yo era un niño no malo, o sea, digo, me imagino que como la mayor parte de niños que han tenido una infancia pues más o menos complicada, tampoco es una cosa del otro mundo, ¿no? Pero me llamaba la atención, ¿no? Entonces yo con 13 años me voy de casa y entonces empiezo a hacer todo lo contrario a lo que mis padres me habían enseñado. O sea, yo vivía como si Dios no existiera. Y creo que es como vive la mayor parte de la gente. O sea, ateos teóricos hay muy pocos, ateos prácticos la mayoría, ¿no? Vivir como si Dios no existiera, pero sin preguntarte tampoco demasiadas cosas, ¿no? Y entonces yo empecé a vivir como si Dios no existiera. Y empecé a comprar pues todo lo que el mundo me ofrecía. Ya fuera pues el mundo de la noche, con las mujeres, con las sustancias, con lo que sea, ¿no? De muy pequeñito. Entonces, claro, que fuera tan pequeñito, pues también hizo que todo fuera como muy rápido, que perdiera la inocencia muy rápido, ¿no? Y la verdad es que la situación en casa era bastante insostenible. O sea, con 13 me fui, luego yo en teoría a esa edad no tenía móvil. De hecho, todavía no había móviles con internet, pero yo me había comprado de escondidas uno de esos que era un zapatófono que se abría. Y de repente un día, no sé cómo, pero mis padres consiguieron el móvil que en teoría yo no tenía y tenían mi número de móvil. Y me mandaron un mensaje pues que volviera a casa o que vendría la policía a buscarme. Entonces, claro, yo tenía 13 años, yo me acojoné y dije, bueno, pues vamos a volver a casa porque esto a lo mejor aquí puede pasar algo. Y entonces la situación pues era una situación muy mala, o sea, yo no tenía vida de sacramentos, no pisaba una iglesia, o sea, nada, o sea, bueno, pues como tantos jóvenes hoy, ¿no? O sea, digo, tampoco es una cosa. Luego con 16 años me acuerdo que vuelvo a hacer lo mismo y todo era por enfados, no es que hubiera cosas gordas que dijera, es que mis padres fueron unos tíos que me tuvieron martirizado, ¿no? O sea, unos padres normales y corrientes, o sea, era pues eso, un rechazo que se convierte en odio, que es, pues canalizas pues, por carácter, por lo que sea, ¿no? Y el demonio te tienta por allí y patapam, ¿no? Y con 16 años me vuelvo a ir, esa vez me fui un tiempo más largo, me acuerdo que, o sea, fue divertido, las cosas como son, o sea, dormí en bosques, en cobertizos, me pasaron cosas muy bizarras, me acuerdo una vez que me fui de peregrinación hasta la masía de mi abuelo, ¿no? Que está unas cuantas horas, o sea, estuve 2 semanas, la verdad es que, bueno, hice círculos. Y me acuerdo que llegué al pueblo que está al lado de la masía de mi abuelo, y eso fue divertido porque estaba ahí, que luego con el tiempo vas viendo, ¿no? Como el Señor, o sea, tú haces por alejarte y estás ahí como una pelea, pero el Señor hace por picar a la puerta y picar a la puerta y picar a la puerta y picar a la puerta, esperando que algún día llamar a la puerta, perdón, me están corrigiendo ahí mis amigos catalanes, es que en Barcelona es picar al timbre, aquí es llamar al timbre. Y entonces me acuerdo que estaba ahí en un cobertizo de un colegio, tenía una iglesia, la iglesia a la que yo todavía había ido en verano y el fin de semana, que hacían, bueno, mis primos hacían de monaguillos y tal, y estaba el monaguillo que en ese momento era seminarista. Y me encontró allí durmiendo en un saco de dormir en el cobertizo del colegio. Me dijo, ¿qué haces aquí? Tu familia tiene una casa ahí, eres tonto. Y entonces, bueno, es una historia muy larga, da igual, es muy tarde ya. Y entonces me dijo, oye, las campanas suenan toda la noche, cada hora, cada media hora, tal. ¿Quieres que te las apague? Y yo, pues, me harías un favor porque así podré dormir. Y el tío entró, me apagó las campanas y tal. Bueno, era una anécdota sin más importancia, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo de ese viaje largo vuelvo a casa y en el momento de volver a casa voy a poner las llaves a la puerta y habían cambiado el paño mis padres, o sea, no podía entrar en casa. Y dije así, pues adiós. Y me vuelvo a ir. Y entonces ahí me voy a casa de otros abuelos míos. Y entonces ahí, bueno, pues hablo con mis padres y tal, y entonces vuelvo a casa otra vez. Mis padres me dicen, las cosas se van a poner serias, o sea, esto ya... O sea, mis padres lo pasaron muy mal porque yo realmente, o sea, no era como los de hermano mayor que hay en la tele, pero era un cabrón. O sea, lo siento por usar la palabra, pero era un cabrón. O sea, y tenía no sé cómo llamarle, para poder hacerles daño. O sea, para salirme con la mía y traerles de cabeza, ¿no? Y entonces allí hay en mi vida como 3 momentos en que aparecen como 3 profetas, ¿no? Que es lo que os decía antes, que predisponen mi corazón para dejar que el Señor vuelva a entrar, ¿no? Uno es, yo estaba un día, como las cabras, en el centro de Barcelona con mis amigos, haciendo el cafre, como de costumbre, y entonces me acuerdo que me encontré un grupo de jóvenes, era un sábado por la noche, que son los jóvenes de San José. Es un grupo de jóvenes que se dedica los sábados por la noche,
rezan, preparan comida, salen a la calle y van a repartir comida a la gente de la calle, van con 2 sacerdotes. Los sacerdotes pues dan una plática, confiesan a que se quiere confesar, durante la semana les buscan trabajo, les buscan un piso, bautizos, primeras comuniones, bodas, llenan no sé cuántos autobuses, se los llevan a Montserrat a una misa, o sea, hacen verdadera caridad, o sea, se creen realmente lo de que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y entonces yo me los encuentro allí, el mundo católico es pequeño, cada vez más, nos conocemos entre todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo les conocía pues, de ambientes de iglesia. Entonces, hombre, tal, no sé cuántos, y me dicen, oye, ¿por qué no teníais un día? ¿No? Y claro, pues yo en ese momento que lo probaba absolutamente todo, dije, bueno, pues por probar eso, pues tampoco va a pasar nada, ¿no? Y además eran tíos cachondos, alegres, o sea, eran tíos... Porque una cosa que sí que ves con el tiempo, ¿no? Es yo de los 13 a los 18 me lo pasé muy bien, pero todo lo bien que te lo puedes pasar si le compras el pack, ¿no? Si compras el pack completo del mundo, ¿no? Que es un pasárselo bien a carcajadas, ¿no? Porque la felicidad del mundo es una felicidad de carcajadas, igual que la paz que el mundo te puede ofrecer, pues es una paz pues, de acuerdos, de yo no te toco, tú no me tocas, no sé cuánto, etc. Pero en el fondo no hay una paz, ¿no? Y la felicidad que el mundo te puede ofrecer es una felicidad de carcajadas, ¿no? De jiji, jaja, pero no hay sonrisa, o sea, no es una felicidad de sonrisas, de tranquilidad, ¿no? Y entonces me invitan a ir y digo, pues venga, voy a ir un día con vosotros, ¿no? Y entonces al siguiente sábado, a cabo de unos sábados, salgo con esos jóvenes que para mí fueron profetas, ¿no? Y yo tengo el recuerdo de estar en la parroquia, que era en San Félix, ahí al lado de la playa, en Barcelona, preparamos unos macarrones, no sé cuántos, rezamos y luego salimos, ¿no? Y estuvimos como hasta las 4 de la mañana o así, y luego ya pues para casa. Y recuerdo ese día dormir como no dormía desde que tenía 7 años. O sea, recuerdo dormir como un bebé. O sea, yo estaba acostumbrado a llegar a casa los jueves, los viernes, los sábados, todo me daba vueltas. Si aquí alguno todavía es de los que le gusta beber y salir y tal, ¿no? Lo típico que yo creo que todos hemos hecho de jóvenes, ¿no? Ahora nos hagáis ahí los rebolones, llegas a casa, has bebido, has fumado, lo que sea, ¿no? Todo te da vueltas, echas el ancla, pones el pie en el suelo, a ver si todo te deja de dar vueltas y consigues, ¿no? Que todo tal, te das cuenta que eso nunca funciona, porque echar el ancla no funciona absolutamente nunca, y entonces te sientas en la cama para intentar no vomitar esa noche, ¿no? Y ahí es cuando piensas, qué mierda de vida, ¿no? O sea, mucha risa, mucha música, has triunfado con esta, has triunfado con esto, mira qué bien te lo has pasado, mira no sé cuántos... Ya estás aquí solo, en el silencio de habitación, que todavía tienes el pitido de la música, y piensas, y cuando no vaya todo tan bien, cuando no sea todo tanto jiji, jaja, toda esta gente con la que tanto jolgorio y tal, habrá gente al lado, o sea, en esos momentos, ¿no? Es como cuando eran los pocos momentos que yo tenía como de silencio, de detenerte y decir, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu vida? O sea, momentos como muy cortos, ¿no? Por las noches y para evitar, ¿no? Pues que acabase peor la noche todavía, ¿no? Y claro, yo recuerdo volver de estar con los jóvenes de San José, tumbarme en la cama y dormir tranquilo, ¿no? Y dije yo, esto quiero recuperarlo, ¿no? Luego hubo otro momento en mi vida, todo esto fue muy, muy seguido, hubo otro momento en mi vida, hubo otro profeta. Mis padres hubo un momento que no sabían dónde mandarme, no sabían si mandarme a un reformatorio, me mandaban también una vez a construir un monasterio con los del Hogar de la Madre, a las Presillas. Bueno, no sabían qué hacer conmigo, la verdad, o sea, estaban desesperados, o sea, yo realmente, o sea, espero que no, pero tiene pinta que voy a tragar purgatorio por todo lo que hice sufrir a mis padres, o sea, eso... Pero bueno, siempre puede venir el martirio y todo se hace más fácil, pero, o sea, y me parece justo, ¿eh? O sea, digo que... Y entonces me mandaron a unos campamentos y allí hubo un sacerdote que yo supongo que para él habría sido más cómodo, bueno, pues el niño este un poco especialito, que está ahí un poco rebotado, bueno, sí, tal, que no moleste, no sé cuántos, quizás habría sido más cómodo para él no, ¿sabes? No implicarse demasiado. Y la verdad fue un profeta, o sea, fue un sacerdote de Valladolid al que le guardo un grandísimo cariño, que me cantó a las 40, o sea, que me puso firme y no, o sea, no se cortó nada, o sea, y claro, en ese momento a lo mejor uno puede pensar, ¿no? Pues quizás un poco más de caridad, que tampoco es que faltaba caridad, un poco más de tal,
pero es que quizás la caridad era eso, ¿no? O sea, quizás la caridad era que yo me diera cuenta, ¿no? de qué estaba haciendo con mi vida, ¿no? Y entonces, pues para él fue más importante eso, ¿no? Igual que también pues con mis padres fue más importante eso que mi relación con él, ¿no? Que es algo también que yo he visto con mis padres. Para ellos era más importante mi fe, ¿no? Mi relación con el Señor, que yo pues me llevara bien con mis padres, porque para mis padres también había sido más cómodo, para que hubiera paz familiar, ¿no? Pues oye, mira, este tema es un tema complicado, lo vamos a dejar y así por lo menos pues podemos cenar tranquilos, ¿no? Y luego, otra vez mis padres volvieron a ser profetas. Yo tengo un tío que organiza peregrinaciones a un santuario todos los años y llevaba no sé cuántos años insistiendo a mis padres para que fueran. Y entonces el tío ya tan cansino al final consiguió que mis padres fueran. Y entonces mis padres me dijeron, venís. Y entonces, pues como iban amigos míos y tal, pues tampoco me pareció tan mal plan, ¿no? O sea, pues era un sitio que es muy barato, entonces, pues oye, una cerveza y una pizza son 3 euros, es una especie como de Lourdes, que es un sitio pequeñito, tus padres te dejan que estés por allí y tal, pues ni tan mal, ¿no? Y yo recuerdo cuando voy allí, que era Medjugorje, cuando voy allí, a lo mejor iba sin confesarme 7 años, pues sí que vas a iglesias porque tienes el bautizo no sé quién, pero vamos, totalmente alejado de la vida de sacramentos, de la vida de oración. Y entonces, y no iba con ninguna intención de absolutamente nada, o sea, yo iba simplemente, pues eso, a pasar, iban amigos, pues a pasar una semana divertida, ¿no? Como de viaje. Y entonces recuerdo estar allí en la explanada, o sea, estaban celebrando misa, era el momento del Evangelio, y de repente algo dentro de mí, no me preguntéis porque tampoco sé explicarlo demasiado bien, pero me puse en pie, me puse a bailar, no es broma, me puse en pie y entonces mis amigos me dicen, ¿qué haces? Porque claro, estábamos en misa y tal, y digo, me voy a confesar. Entonces me miran con el palo, este tío es tonto, ¿qué le ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? Y entonces, o sea, nunca he sabido explicarlo muy bien, pero de repente en mi corazón nació un deseo que yo no podía decir que no, o sea, que me empujó, que me puso en pie y que me puso en camino, y después de 7 años me fui a confesar, ¿no? Y entonces ese fue como el principio de mi vuelta a la iglesia. Luego, claro, bueno, como la vida de todo cristiano, ¿no? Que es así, ¿no? Que uno, pues, la idea es que sea así y no plano o para abajo, ¿no? O sea, si te estancas mueres, ¿no? Como los negocios. Pero yo ahí todavía, claro, o sea, todo ese odio que yo había acumulado a mis padres, pues todavía pues lo tenía en mi corazón, ¿no? O sea, de repente pues el Señor me tocó el corazón, pero yo seguía teniendo un rechazo muy grande a mi familia. Y me acuerdo que conocí a mi mujer y luego viendo, ¿no?, cómo el Señor va haciendo milagros en tu vida, ¿no? Me acuerdo con mi madre la situación empezó o sea, se arregló fácil, y con mi padre no. O sea, me acuerdo con mi padre que, o sea, era una situación pues muy desagradable, o sea, muy desagradable. Me preguntas, ¿por qué? Porque soy tonto. Porque tampoco, o sea, si dices, no, es que mi padre me pegaba unas palizas que me mandaba al hospital 1 vez al mes. No. O sea, era un padre que era estricto con lo que tenía que ser estricto, pero un padre normal y corriente, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que le dije a mi mujer, yo, o sea, creo que voy a ser incapaz de pedirle perdón a mi padre. O sea, o de quererle, o sea, de querer como estar bien con mi padre. Y luego ves, ¿no?, pues que el Señor pues te va hablando en el corazón. Y ese milagro que yo pensaba, o sea, que yo durante muchos años estuve convencido que ese milagro sería imposible, porque o sea, en mi corazón no había no había el deseo de arreglarlo, de pedirle perdón, no lo había. Y siempre, y en el fondo seguía como pensando, yo soy como soy, y me ha pasado todo lo que me ha pasado, y he sido un niño complicado por vuestra culpa, ¿no? O sea, como que también tenía todavía pues esa música así como bastante perversa, ¿no?, que me movía en la cabeza. Entonces me acuerdo de repente, no sé en qué momento fue, pero como que me cambió la mirada, que ese fue el milagro, me cambió la mirada sobre mi padre, ¿no? Y entonces, en vez de decir, joder, por tu culpa, mira esto y lo otro, y mira cómo ha acabado, no se sabe muy bien por qué, pero por tu culpa, pues todo esto, de repente dices, jolín, dices, a pesar de las limitaciones que todos tenemos, pues uno es más holgazán, el otro es más egoísta, otro es más cuantos, dices, joder, a pesar de todo eso, ¿cuánto me has querido, no? Y entonces ahí es cuando de repente me cambia el chip y es como que ahí ya, como que se me desmonta pues
esa especie de podredumbre que arrastraba desde los 13, 14 años, ¿no? Que yo como culpaba a mis padres de todo, y de repente pues cambia la mirada, ¿no? Y es, a pesar de las limitaciones, cuánto me han querido, ¿no? Y eso pues fue un milagro importante en mi vida, o sea, que yo no pensaba que llegase, pero llegó, ¿no? Y entonces mi vida continúa tranquila, empiezo a estudiar, he empezado varias carreras, nunca he terminado ninguna, por eso insisto tanto en lo que es importante saber, pero más importante querer, ¿vale? Porque nunca he podido saber demasiado. Y entonces empiezo periodismo, y eso que voy a contar parece como muy así como no sabría decir, o sea, como muy de historieta, pero es la realidad, o sea, no es que lo explique para contar el testimonio, ¿no? O sea, era mal estudiante, como habréis podido ver, entonces exámenes finales, yo pedía los apuntes, entonces me iban dando los apuntes para los exámenes finales, y entonces yo, pues el día antes del examen, me hacía un termo de café gigante. Ya os he dicho que soy un chico nervioso, entonces claro, yo me tomaba 1 litro de café, me daba un blancazo, o sea, empezaba a sudar frío, entonces me quedaba en el sofá así como, a ver qué pasa, y cuando se me pasaba, entonces empezaba a estudiar el examen del día siguiente. Y claro, era periodismo, no ingeniería industrial, y entonces a los 15 minutos el examen de todo el trimestre estaba estudiado. Y entonces, claro, en ese momento no había una cosa, que creo que eso es una bendición, y es lo que os decía antes, ¿no? No había teléfonos con internet. Y entonces antes estábamos obligados a aburrirnos. Y hay quien dice que el amor es el motor del mundo, el dinero es el motor del mundo. Perfecto. El aburrimiento es uno de los motores del mundo. O sea, cuando el hombre está aburrido es cuando, o sea, piensa sobre su realidad, piensa sobre su vida, crea, imagina cosas, ¿no? Entonces, claro, yo me encontraba que eran las 12 de la noche, las 11 de la noche, toda la noche por delante, y no podía hacer otra cosa que dar vueltas al comedor, ¿no? Pues salvando el mundo, ¿no? Pues mirando el techo, mirando la pared, ahora miro por la ventana, ese vecino ha encendido la luz, no podía hacer otra cosa, ¿no? Y entonces una cosa que no os he contado es, antes de eso, en Cataluña hay una cosa que es el treball de recerca. Cuando terminas el bachillerato, igual que aquí, pues al acabar la universidad tienes el TFG, pues ahí al acabar el bachillerato tienes el treball de recerca. Y entonces yo en ese momento, claro, tenía que escoger un tema para el treball de recerca. Es como un trabajo pues, de investigación. Y entonces, claro, yo había conocido a los jóvenes de San José. A mí la alegría de esos jóvenes, que el tiempo que ellos tenían para su ocio, para pasárselo bien, en vez de dedicárselo a ellos, se lo dedicaban a otros por amor a Dios. O sea, a mí ese testimonio, pues y viendo que eran unos jóvenes normales, divertidísimos y estaban un poco locos, eran muy divertidos. Y entonces dije, pues yo esa historia quiero aprovechar este trabajo para contársela a los amigos con los que me voy al parque a fumar, con los que salgo a hacer el café no sé dónde y con los que no sé qué, ¿no? Y entonces allí hago ese trabajo de investigación sobre esos jóvenes, por qué hacen lo que hacen, qué les mueve a hacer eso, qué es lo que consiguen, ¿no? Que es un poco cuando empiezo a descubrir la vocación que luego he ido viendo como de un modo como muy natural, tampoco es que yo lo pensaba demasiado, ¿no? Que el Señor tenía pensada para mí, que es algo tan sencillo como contar historias, punto, ¿no? Y entonces, lo que os decía de los primeros exámenes, ¿no? Y ahora qué hago, ¿no? Me he tomado 1 litro de café, estoy por aquí pues con insomnio, y entonces digo, bueno, pues has hablado de los jóvenes de San José, ¿por qué no hablas ahora de los protagonistas? Es decir, de esa gente que está en la calle, que vive a 30 metros de tu casa, a 100 metros de tu casa, esa señora mayor que tiene hijos que no la van a ver y que lleva 30 años sin salir de su casa porque tiene una minusvalía, por lo que sea, y se está muriendo y se está pudriendo sola en su casa. O sea, bueno, ¿por qué no vas a hablar con esas personas que tratamos como si no existieran, como si fueran un mueble más, ¿no? Algo, pues estarán ahí por algo, ¿no? Pues ya se espabilen, ¿no? Y entonces, pues acabo exámenes y entonces me cogí una libreta y un boli y me fui a hablar con ellos. Y entonces pues me fui por las calles de Barcelona y entonces pues me encontraba un señor en la calle y le decía, oye, ¿te apetece una cerveza? Y nos íbamos a hablar. O me enteraba que había una señora mayor con 3 hijos que llevaban 10 años sin irla a ver. O sea, y la única visita que recibía era pues la de los voluntarios de la parroquia que le llevaban la comida pues una vez al mes, ¿no? O sea, dices, una mujer que tiene 80 años, que ha formado una familia y que están dejando que se muera sola. Y no es en un pueblo como el del señor Cayo, sino que es en Barcelona, ¿no? Que viven 2 millones de personas. O sea, es un pecado que clama al cielo, ¿no? Y entonces, bueno, pues de allí pues recogí las historias y luego pues saqué un pequeño librito
un poco para contar esas historias, ¿no? En segundo de carrera me pasa lo mismo otra vez en exámenes finales, el café, el estudio, entonces la noche en vela, y entonces digo, bueno, pues o sea, ahora quizás lo que podrías hacer es, has hablado con los jóvenes San José, has hablado con los protagonistas, ¿por qué no te vas a vivir con ellos? Porque es verdad que ellos te han contado su versión de la película, ¿no? Y te han contado pues una historia, ¿no? Pero a lo mejor no es la historia, ¿no? Y entonces es la primera vez que me voy de casa con el permiso de mis padres, ¿no? Me dieron pues la bendición, o sea, ya con la relación con mis padres pues ya pues sanada, ¿no? Y entonces me voy a la calle con, o sea, partiendo de dos limitaciones como muy evidentes. Yo sabía que no estaba solo, es decir, que me estaba esperando gente en casa, que tenía padres, tenía hermana, tenía amigos. La gente en la calle no tiene a nadie muchas veces, o sea, están ellos y nadie más. Y sabiendo de que podría volver cuando quisiera. Si quiero volver mañana, vuelvo mañana. De hecho, cuando me fui, estaba haciéndole de canguro a un seminarista aquí de Toledo, a él y a sus 25 hermanos. Ahí sí que hacíamos buenas gamberradas, luego ya os contaré alguna, pero ahí hacíamos buenas gamberradas. Y recuerdo alguna muy divertida. Y entonces, y luego sabiendo eso, ¿no? Que yo podría volver a mi casa cuando quisiera, ¿no? Y ahí hay gente que a lo mejor lleva 25 años y no sabe si algún día podrá volver a su casa. Y pues, partiendo de esas dos limitaciones, pues me voy a la calle, ¿no? Pues a vivir con esa gente, ¿no? Y entonces, bueno, eso quizás daría para otro día, pero sí que hay dos cosas que creo que pueden servir y que creo que son importantes, ¿no? Una es, o sea, vi como muy claro que cualquier iniciativa que tenga que ver con ayudar a la gente que lo pasa mal, a la gente para sacar a la gente de la calle, de la pobreza, que no pase por generar un vínculo de verdadera amistad, es perder el tiempo. O sea, podemos montar un macrocomplejo para acoger a todos los pobres de Toledo, darles un trabajo, darles estupendo. O sea, si no se busca generar un vínculo de verdadera amistad, es perder el tiempo. Salir de la calle, acabar en la calle no es tan difícil, no es como una telaraña, entonces se va rompiendo los hilos, la familia, el trabajo, el no sé cuántos, el no sé qué, y al final ya no aguanta el peso y acabas en la calle. Salir es complicado, salir es muy complicado, prácticamente imposible. Y si no es a través de un vínculo de verdadera amistad, es aún más difícil, ¿no? Y un vínculo de verdadera amistad es una cosa que puede llegar a ser desagradable, o por lo menos es difícil, porque o sea, tiene muchas implicaciones. O sea, tus padres conocen a tus amigos y tus amigos conocen a tus padres, y a medida que creces, tus amigos se hacen amigos de tus padres, y tú vas a cenar a casa de tus amigos, y tus amigos vienen a cenar a tu casa, y tú estás con tus amigos cuando están mal y cuando están bien. A tus amigos les ves frecuentemente, o sea, no vas a ver a tus amigos, les das un bocadillo y te vas, ¿no? Con tus amigos estás, ¿no? O sea, eso es... Y además es muy sencillo de entender. O sea, si hay un grupo de chavales en un parque fumando porros y llega un tío de 40 años y le dice a uno, oye, tío, deja de hacer esto que te está haciendo daño, tú pensarás, ¿y tú quién eres? Estoy aquí con mis amigos que me quieren, yo no sé quién eres tú, déjame tranquilo. Pero si ese señor se hace amigo tuyo y tú ves que te quiere tanto o más que tus amigos y te dice, oye, te está haciendo daño esto, entonces a lo mejor hay una pequeña posibilidad de que tú abandones eso, ¿no? Entonces, pero si no hay ese vínculo de amistad es muy complicado. Y luego otra cosa que vi es, yo me acuerdo al principio, algunas cosas me escandalizaron, ¿no? Tú te encuentras a un tío borracho un lunes a las 8 de la mañana y piensas, pues, menudo desgraciado. O te llega un tío, y perdón porque a lo mejor es un poco desagradable, pero la realidad a veces es desagradable, o te llega un tío y te dice, me acaban de echar de la biblioteca por ver pornografía a las 12 del mediodía en una biblioteca pública, y otras muchas cosas que tampoco hace falta decir aquí, ¿no? Y piensas, qué tíos, o sea, qué decadencia, qué tíos más desgraciados, ¿no? Pero luego te vas a pensar y dices, es que tampoco hay tanta diferencia con nosotros. O sea, al final el problema es el mismo. O sea, el corazón del hombre está hecho para amar y ser amado. Y en la medida en que no es capaz de amar y no se siente amado, hay allí un vacío. Y entonces, o tú buscas a Dios, o vas a buscar un montón de cosas, un montón de ruido que te van a aturullar y que cada vez te van a dejar peor y el corazón más herido, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la calle no hay normas. O
o sea, realmente es un mundo aparte, funciona completamente diferente. Y entonces, ¿qué más les da emborracharse un lunes por la mañana que un viernes por la tarde? Nosotros, sin embargo, pues sí que vivimos en una sociedad que tiene pues unas determinadas normas, ¿no? Y hemos normalizado emborracharnos un viernes por la tarde, un sábado por la noche, y hemos normalizado pues salir a la discoteca y si pillas, fenomenal, ¿no? Pero al final, o sea, la diferencia de fondo, ¿no? Nos escandaliza mucho lo que vemos, ¿no? Con una lata de cerveza, mamá, un lunes, la diferencia de fondo es que tú tienes un techo y ellos no. Pero al final los dos necesitamos encontrar al Señor para que nuestra vida sea un poco menos un valle de lágrimas, ¿no? Y lo seguirá siendo. Y luego, y con esto ya acabo, porque creo que me estoy quedando sin tiempo. Tranquilo, pues entonces no acabo, no. Y luego viene tercero de carrera, eso era el año 2013, y voy ya a los últimos profetas que aparecen en mi vida, ¿no? Que son los cristianos perseguidos. Entonces decía que o sea, esa vocación de sacerdote, profeta y rey, ¿no? Pues esa dimensión o sea, del bautizado de ser profeta va aparejada a la de ser mártir también, ¿no? Yo me acuerdo que en 2013 empiezan a llegarme noticias de cristianos perseguidos, noticias no en los grandes medios, ¿no? En medios como pues medios Infovaticana, Infocatólica, Religión Libertad, católicos en la red, católicos no sé cuántos, o sea, medios muy de nicho, católicos, que muchas veces no leemos ni los católicos, ¿no? Y entonces empiezan a llegar esas noticias. Y claro, yo en ese momento todavía, ¿no?, pensaba que si una noticia no aparece en los grandes medios, es que no debe ser verdad. Luego con el tiempo te das cuenta de que las noticias importantes no aparecen en los grandes medios, ¿no? Y entonces, claro, yo en el fondo, claro, te llegan esas noticias, ¿no?, de que un cristiano ha sido crucificado, otro ha sido decapitado, y miras a tu alrededor y dices, y te miras a ti y dices, a ver, o sea, no me lo creo. O sea, yo veía a mi entorno, me veía a mí, te avergüenzas de Cristo, te avergüenzas de la Iglesia, te ríes de todo lo sagrado, ves que vives en un mundo que se burla de todo lo sagrado, y ahora vienes tú a decirme que hoy, ¿no?, en el año 2013, hay gente dispuesta a morir por Cristo. Esa gente de la que mi abuelo me hablaba en el 36, por cierto, persecución mucho más salvaje que la que podamos ver ahora en cualquier lugar del mundo, pues no me lo creo, ¿no? Yo en el fondo lo que me imaginaba, o sea, para intentar como dar una explicación a cómo podía ser que hubiera gente a la que estaban crucificando, yo lo que me imaginaba era pues que seguramente a esos directores de medios, a esos periodistas de esos medios, pues sí que les había llegado alguna información, ¿no?, de un cristiano al que le han dado una bofetada o que le han empujado por la calle, y entonces ellos pues con una vocación un poco pues de hacernos crecer en amor al Señor, le ponían un poco de nata al asunto, ¿no?, y de repente pues ese empujón se convertía en una crucifixión, ¿no?, un poco para ayudarnos a nosotros a crecer en amor al Señor. Y yo estaba convencido de eso, ¿no? O sea, no entraba en mi cabeza algo que no fuera así, ¿no? Y pasa el tiempo y gente importante, Cameron, Benedicto XVI, esa gente a la que el mundo escuchaba, empiezan a hablar de genocidio. Y entonces, de repente, empiezas a mirar y descubres ayuda a esa necesitada, descubres esos Chrétiens d'Orient, descubres un montón de gente y descubres que no son ni un cristiano, ni dos, ni un millón, sino que son 360 millones de cristianos. Y entonces allí, claro, o sea, a mí se me cae la cara de vergüenza porque me veo a mí, porque veo lo que mis abuelos me han enseñado, cómo mis abuelos jugándose la vida, porque ellos sí que se juegan la vida, yo no me la juego, aquí no se la juega nadie, o sea, nos jugamos la reputación, si es que tenemos reputación, o sea, es que realmente lo máximo que nos podemos jugar es el trabajo, o sea, no nos jugamos nada. Y claro, lo que mis abuelos, nuestros abuelos, sí que se jugaron la vida, y dices, joder, y nosotros aquí, pues a por uvas, y hay gente que vive, o sea, lo que mis abuelos me contaron y que para mí ya como que era una cosa del pasado, ¿no? Y entonces te das cuenta del asunto, ¿no? Y ahí es cuando, pues, a mí eso me deja intranquilo, ¿no? Porque veo a gente dispuesta a renunciar a todo aquello en lo que yo pongo mi felicidad, que es una buena casa, un buen sueldo, un buen trabajo, que mis hijos vayan a un buen colegio, o sea, una vida cómoda, ¿no? Porque al final, pues, a lo que aspiramos es una vida cómoda, están dispuestos a renunciar a todo eso, a la propia vida, con tal de no renunciar a Jesucristo, ¿no? Y entonces, claro, cuando veo eso digo, esa gente de la que mi abuelo me hablaba, que yo pensaba que ya no existía, ¿no?, porque me veía a mí, veía a mi entorno y decía, resulta que existe y no está tan lejos. Y entonces vamos a buscar a esa gente, ¿no?, porque el testimonio de esa gente
nos puede ayudar, ¿no? O sea, las historias de esa gente nos pueden ayudar. Y yo me acuerdo que el primer viaje fue en 2014, que fue a Líbano, el segundo fue en 2015, que fue en Irak, y el tercero fue en 2017, que volvió a ser en Irak. Y yo me acuerdo, en el primer viaje, ingenuos de nosotros, que fuimos allí convencidos de, oye, no os preocupéis, cristianitos de Oriente, que aquí llegamos nosotros, los cristianos de Occidente, vamos a hacer un documental sobre vuestra vida y ya veréis que vuestra mierda de vida, a raíz de nuestro documental, empezará a ir mejor. Así que tranquilos. Y entonces vas allí, la realidad, pues, o sea, te sacude y te das cuenta que es al revés, ¿no? O sea, pobres cristianos de Occidente, pobres de nosotros, y, o sea, qué suerte tener ese testimonio de esos cristianos de Oriente que sostienen esa poca fe que nos queda, ¿no? Porque sí, nosotros podemos ayudar a esos cristianos, ¿no? Pues materialmente, que hagamos lo que hagamos, va a ser algo pues muy simbólico, con la oración, que es lo único de valor que podemos hacer por ellos y que realmente tenga un efecto demostrable y significativo, y ya está. Y en cambio ellos por nosotros, o sea, hacen lo más importante, o sea, nos enseñan lo más importante que aprenderéis vosotros en el seminario, que aprenderemos en casa, que podemos enseñar a nuestros hijos, que podemos aprender en la parroquia, ¿no? Que me enseñaron mis abuelos, y es que vale la pena morir por Cristo. O sea, vale la pena entregar la vida entera a Cristo. Y antes os decía, ¿no? O sea, da igual, pues está muy bien querer ser un buen abogado, está muy bien querer ser un buen no sé cuántos, está muy bien querer triunfar en no sé qué, es estupendo, cada uno sabrá, pero estamos aquí para vivir y morir por Cristo, ¿no? Y es bonito porque esos cristianos, ese vivir y morir por Cristo, no nos lo enseñan con palabras muy bonitas, ¿no? Ahí, como hicieron esos tres políticos cuando van al pueblo del señor Cayo, ¿no? Ahí con palabras sofisticadas, ¿no? La gente ilustrada, fíjate qué tal, sino que nos lo enseñan con la paz y con la alegría con la que viven y con la que mueren, ¿no? O sea, nos enseñan con su testimonio que vale la pena morir por Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que si hoy salimos de aquí, a lo mejor podemos pasar luego por una iglesia, aquí no será por iglesias o por sacerdotes, ¿no? Podemos pasar por una iglesia, ¿no? Y pedírselo al Señor, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo quieres que lo haga para vivir y morir por ti, ¿no? Y creo que es importante, o sea, podemos como caer en el error, ¿no? De pensar que esos cristianos, que están muy bien, que su testimonio es muy bonito, pero que a mí me pilla muy lejos, ¿no? Son unos profetas, ¿no? Porque dan testimonio incluso con la propia vida del Señor, ¿no? Pero, bueno, se lo pide a ellos el Señor, a mí no me lo pide, no. O sea, el Señor nos lo pide a todos. O sea, por causa de mi nombre os perseguirán. Lo que pasa es que, pues en este momento de la historia, a esos cristianos el Señor se lo pide con todo lo que tienen, que es con toda su sangre. Y a nosotros, en este momento de la historia, pues nos lo pide gota a gota. O sea, esa es la diferencia. Pero estamos llamados a lo mismo. O sea, y de hecho, no pensemos, porque claro, uno ve esto y a veces puede pensar, bueno, pues bendito sea Dios, ¿no? Qué suerte tenemos, ¿no? Y qué pena, ¿no? Lo que les pasa. Y es verdad que si uno lo mira humanamente, se está acabando el tiempo, ¿verdad? Si uno lo mira humanamente, ¿no? Pues piensa, pues qué vida más desgraciada, ¿no? Pero uno va allí, uno va a Irak y se encuentra que Cristo vive en Irak. Y que la relación que esa gente tiene con Cristo es tan concreta como la relación que yo tengo con mis padres. Y que esa gente no está muriendo por una idea, sino que está muriendo por Cristo, ¿no? Y su relación con Cristo es tan concreta como la relación que tú tienes con tu amigo, con tu hijo o con tu mujer, ¿no? Iba a decir algo que se me ha ido el santo al cielo. No me corte, padre. Me queda muy poco. Es que a veces me pillan esos blancazos y me quedo así. Pero bueno, sí, lo que os decía, ¿no? Que, o sea, podemos pensar, ¿no? Qué bendición que el Señor no nos pide eso, y es normal que lo pensemos, porque estamos bien hechos y el hombre no quiere sufrir. O sea, el hombre quiere vivir, ¿no? O sea, lo contrario sería raro. Pero sí que uno se da cuenta que en aquellos lugares en los que la fe se pone a prueba hasta el punto de perder hasta la propia vida, la fe crece y la fe está viva. Y en aquellos lugares en los que la fe se persigue de un modo sutil, de un modo ambiental, ¿no? Pues de un modo, pues bueno, que no terminas de ver, pero que sí que hay una presión, que es lo que a lo mejor pues está pasando en Occidente, te das cuenta que la fe poco a poco va desapareciendo. Y al final, y con eso yo creo que ya me voy a callar, creo, no estoy seguro, al final la fe es confianza. Y uno para confiar tiene que abandonarse,
O sea, uno para confiar en su mujer tiene que abandonarse a su mujer. Y uno para confiar en sus amigos tiene que abandonarse a sus amigos. Y uno para confiar en Dios tiene que abandonarse. Es decir, tiene que ver que se abandona y el Señor le rescata. O sea, si nosotros pretendemos tener controlado cada milímetro de nuestra vida, es bastante difícil que veamos cómo el Señor actúa en nuestra vida, porque nosotros queremos ser los reyes, dueños y señores de nuestra vida, ¿no? Y entonces, claro, lo que pasa es que en un país, por ejemplo, pues como en Irak, hay decenas de miles de cristianos, la mayoría fue un 6 de agosto de 2014, un 10 de junio de 2014, un 3 de junio de 2014, ¿no? En los que pues les ponen, o sea, no literal, pero para que os hagáis un poco una idea, ¿no? Pues te ponen en una azotea de 9 pisos, ¿no? Y te dicen, ¿eres cristiano sí o no? Si dices que no, bajas por el ascensor, si dices que sí, bajas por el camino rápido, ¿no? Y todos y cada uno de esos cristianos, cuando les dicen, ¿eres cristiano sí o no?, dicen sí. Y pues salen por la puerta en pelotas, sin absolutamente nada, ni casa, ni trabajo, sin vida. Pero se dan cuenta que empiezan a caer y que abajo no hay cemento, sino que el Señor les recoge, ¿no? Entonces, es sorprendente ver a gente, yo recuerdo estar detrás de cámaras, entrevistando a esa gente, pensando, o sea, ¿qué está pasando aquí? Que a ti, que se supone que todo te va bien, que tienes absolutamente de todo, que no te falta de nada, que tu vida es fantástica con tus pequeñas cruces, estás envidiando la alegría y la paz de este desgraciado que tienes delante, que su vida es, o sea, vive peor que las peores ratas que podáis encontrar en la ciudad de Toledo, que no sé si hay ratas, pero si las hay, esas ratas viven bastante mejor que esos cristianos. ¿Cómo puede ser que yo esté envidiando la alegría y la paz de este tío que tengo delante? ¿Y cómo puede ser que este tío me esté diciendo, nunca nos hemos sentido abandonados por Dios? Claro, esa gente se ha encontrado con el Señor, esa gente se ha visto casi obligada a abandonarse y se ha abandonado radicalmente, o sea, se ha jugado la propia vida y el Señor les ha recogido. Y quizás nuestro problema es que en el fondo podemos pasarnos la vida sin abandonarnos del todo. O sea, podemos pasarnos la vida haciendo una carrera de obstáculos, ¿no? Ahora salto por aquí, ahora bordeo por allí. Hay 30.000 formas de decir no somos cristianos sin que nos pase nada, en el vestir, en el hablar, en el divertirnos, en 30.000 cosas, ¿no? La máxima prueba que se nos puede pedir es que saltemos de una altura de 1 metro, ni de lejos una azotea de 9 pisos. Incluso eso se nos hace un poco violento por si nos torcemos el tobillo, ¿no? Y entonces nunca terminamos de abandonarnos. Y si no nos abandonamos al Señor, es imposible que veamos al Señor en nuestra vida, ¿no? Y quizás por eso, donde la fe es perseguida de un modo más sutil y uno puede ir pues saliendo un poco al paso, ¿no? Sin demasiados problemas, la fe poco a poco va muriendo, ¿no? Porque cada vez dejamos que el Señor entre menos en nuestra vida. Y yo creo que no me dejó nada. Y creo realmente que, o sea, el testimonio más bonito y más, o sea, decía, no, la fe es confianza y la confianza es abandono. Y el testimonio vivo que mejor expresa eso son esos cristianos, que son profetas, ¿no? O sea, digo, es un regalo que el Señor nos hace, ¿no? Pues esos hijos suyos que entregan su sangre por amor a Él, que la entregan llorando, porque digo que la vida, o sea, que no están locos, o sea, que lloran y que sufren y que arrastran la cruz, ¿no? Pero con un enorme gozo en el corazón. Y además te lo dicen, que su amor al Señor ha crecido después de la persecución, ¿no? Y además es curioso porque a nosotros, que el Señor nos bendice con absolutamente todo, pues con la luz, con el aire acondicionado, con unas calles fenomenales, con la paz, ¿no? Pues hablamos de Dios y pensamos en Dios, pues a veces, ¿no? Y esos cristianos que lo han perdido todo por el Señor, que sería muy razonable que dijeran, a la mierda, o sea, lo he perdido todo por ti, y mira dónde estoy viviendo, en un contenedor de mercancías, rodeado de ratas, mis hijos tienen enfermedades en la piel, mi vida es un desastre, vivo de la caridad. Esos cristianos, vas a hablar con ellos y se pasan el día entero hablando del Señor. Y se pasan el día entero o sea, explicándote todos los motivos por los que tienen que dar gracias a Dios, ¿no? Ya veo que me tengo que callar, así que me callo. Pues muchas gracias, Jaime, muchísimas gracias. Jaume. Por este testimonio y porque verdaderamente pues, el Señor te pone en la azotea desde tus artículos, tus novelas, en fin, todo lo que estás ahora con libros predicando. Despedimos a todos aquellos que os habéis unido a través del canal diocesano, que continuáis con la programación
y todo este contenido lo tenéis en el YouTube también de nuestro canal diocesano para poder volver sobre ello. Muchas gracias por habernos acompañado.